Que sola sangre, precioso este raudal que limpia todo alma, como manantial, solo de Jesús la sangre, para mi salud, solo de Jesús la sangre, A nuestro buen Dios. Ahora sí damos paso al mensaje en esta noche a cargo de nuestro pastor. Amén. Bien, amados hermanos, muy buenas noches. Gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que es el libro del que nos estamos ocupando todas estas clases, domingos en la noche. Y pues así, del modo en que estamos avanzando pronto, hermanos, pronto, ya en el 2080 tal vez, no, un poquito antes, vamos a acabar el estudio de Apocalipsis. Y vamos al capítulo número 7, y la clase pasada habíamos hablado de los 144,000. ¿Quiénes eran esos 144,000? ¿Los testigos de Jehová? No, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 144,000? Los israelitas no pactos que se reúnen en la molina. Tampoco, ¿verdad? Estos 144,000 son israelitas, del pueblo de Israel, ¿verdad? Son judíos israelitas que se van a convertir durante la gran tribulación. Durante este periodo de 7 años que ya habíamos dicho, ¿por qué son 7 años? Porque a Margaret MacDonald, una jovencita que se quedó dormida, tuvo un sueño que venía el anticristo y dijo, el arrebatamiento son 7 años, y a ella se le ocurrió. ¿Por eso es? No. Son 7 años específicamente de gran tribulación, porque falta la última semana de Daniel. ¿Ya? La última semana de Daniel, y ya lo habíamos explicado un domingo pasado, ¿verdad? Cómo iba a suscitarse la última semana de Daniel dentro de las 69 semanas. Muy bien, y entonces habíamos dicho que durante la gran tribulación 144,000 israelitas van a convertirse. ¿Serán los únicos? No, se van a convertir muchos más israelitas y judíos. Pero de todos los que se conviertan, 144,000 van a ser escogidos por Dios específicamente para hacer la labor misionera. Ellos van a ir por el mundo. El anticristo, a los 3 años y medio, entrará en Jerusalén y comenzará una persecución encarnizada contra los judíos. Y los israelitas y judíos que estén en Jerusalén escaparán por el mundo. Muchos de ellos serán cristianos. Y donde ellos escapen, irán a evangelizar. ¿Amén? ¿Hasta ahí está claro o no? Amén. Por eso cuando Cristo viene a juzgar a las naciones, porque usted sabe que cuando Cristo viene para el milenio, no viene de frente a reinar, ¿o sí? No, Cristo no viene de frente a reinar. Él destruye al anticristo en gloria, y cuando viene pone sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte, dice la Biblia, y luego Él comienza primero el juicio a las naciones y luego el juicio a Israel. Son 2 juicios que van a ser primero antes del milenio. Entonces, Él va a mandar que todas las personas que estén vivas, que han pasado la gran tribulación,
todas las personas que estén vivas pasen delante de Él. Y una por una las va a estar juzgando. Si esas personas de la tribulación aceptaron a Cristo en su corazón y ayudaron a los judíos, porque el anticristo va a matar a los judíos, entonces estos gentiles que estén en el mundo, muchos de ellos van a decir, no, yo no quiero, porque el anticristo va a decir, si encontramos un judío en su casa, lo matamos a usted. Entonces, van a haber muchos judíos como desamparados, muriéndose de hambre, corriéndose de un lugar para otro lado, van a estar enfermos en las cárceles, van a estar desnudos. ¿Me entienden o no? Entonces, los que sean gentiles, pero son realmente creyentes, ¿van a ayudar o no al pueblo de Dios? ¿Sí? Los van a ayudar. Y entonces, el juicio que Cristo va a hacer sobre las naciones, al principio del milenio, se llama el juicio de las naciones, Mateo 25. Es el juicio sobre las naciones. Y Él va a decir, muy bien, van a pasar peruanos, van a pasar ecuatorianos, van a pasar chilenos, van a pasar argentinos, todas las naciones van a pasar delante de Él. Y el Señor le va a decir, muy bien, a ver, fulanito de tal, venga para acá. Y le va a decir, ponte a mi izquierda, porque tú no mereces estar a mi derecha. Tú eres uno de los cabritos, le va a decir el Señor, ¿verdad? Tú no vas a entrar a mi gloria. Esa persona le va a decir, ¿y por qué? Porque estuve desnudo y no me cubriste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces esa persona le va a decir, ¿y cuándo te vi esto? Entonces el Señor le va a decir, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero estos pequeños, ¿a quién se refiere? A los judíos, que van a estar corriendo por el mundo porque el anticristo los va a perseguir. Entonces, una persona durante la gran tribulación gentil va a demostrar que realmente salva si va a ayudar a un judío. ¿Entienden o no? Por eso dice, cuando no lo hiciste a uno de estos mis hermanos, porque él era judío. Si no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, o sea, los judíos que corran durante la tribulación, a mí no me lo hiciste. Y si lo hicieron a ellos, a mí sí lo hicisteis. No son gentiles no convertidos. No, se refiere a judíos. Es ayuda a los judíos. Ese es el juicio de las naciones. Entonces, van a entrar al milenio solamente los que hayan ayudado a los judíos, porque eso demuestra de que son realmente salvos, son sinceros, ¿entienden o no? Ellos van a entrar al milenio. Y los que no eran salvos, los que no creían en Cristo, los que no ayudaron a las personas, a los judíos, a escapar del anticristo, se van directamente a la muerte a esperar la segunda resurrección. Pero no termina ahí. Cuando termina de juzgar a todas las naciones y solamente los salvos entran al milenio, luego juzga a los judíos, Ezequiel 36. Y le dice, muy bien, mis chiquitines, vengan por acá, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes creyeron que yo era el Mesías? Y muchos judíos durante la tribulación van a creer que Él es el Mesías, pero muchos otros judíos no lo van a creer. ¿Entienden o no? Muchos sí van a creer, muchos no. Entonces los que no creen van a morir a esperar la segunda resurrección. Mientras los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías pasarán al milenio. Y así después empieza el milenio. Por eso cuando uno lee el libro de Daniel, capítulo 12, encuentra que dentro de los últimos versículos dan algunas cifras de 1260 días y 1305 días, me parece. ¿Y por qué hay una diferencia de 45 días entre una cifra y otra? Algunos comentaristas dicen que esa diferencia de días de 45 días es lo que va a durar el juicio a las naciones y el juicio a Israel, para que solamente entren los salvos al milenio. Ahora, ¿usted se imagina una tierra llena de salvos? Oiga, eso va a ser hermoso, hermano. Va a ser espectacular, va a ser maravilloso, hermano. ¿Amén? No vamos a entrar todavía por ahí, porque eso viene en Apocalipsis 20. Estamos en Apocalipsis 7 nomás. Vamos a retroceder unos 13 capítulos. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 9, dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, dice la Biblia, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono
Dice, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a orar al Señor. Eterno Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque aquí encontramos promesa, no solamente para aquellas personas que pasen de la gran tribulación al milenio, sino también para nosotros, porque tú prometes cuidarnos y pastorearnos, porque tú eres el buen pastor. Ayúdanos y fortalécenos para poder entender tu mensaje, guardarlo en nuestro corazón, Señor, reservarlo en nuestra vida y poder aplicarlo cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, a la iglesia bautista de Tesalónica, ustedes saben que cuando Pablo llegaba a una ciudad encontraba una iglesia bautista, ¿no? Iglesia bautista de Tesalónica, iglesia bautista de Berea, iglesia bautista, ¿no? Bastante de Corinto, porque está Corinto todavía, imagínense. Entonces cuando Pablo le escribe a la iglesia bautista de Tesalónica, les hace llegar una carta. ¿Por qué? Porque los hermanos escuchaban que el anticristo final venía. Es cierto que durante la época de los primeros apóstoles, de los apóstoles y de los padres de la iglesia, había rumores de que venía el anticristo final. Pero Juan dice, en 1 de Juan 2:18, oísteis que dicen que viene el anticristo, pero yo les digo que ya han venido muchos anticristos. O sea, eso no está negando de que va a haber un anticristo final, sí lo va a haber, pero lo que Juan está diciendo es que ese espíritu del anticristo está entrando en muchas personas, y ha entrado en muchas personas durante mucho tiempo en la historia. Por ejemplo, el espíritu del anticristo, que es un espíritu de profanación a las cosas sagradas de Dios, entró en el año 167, antes de Cristo, cuando un general, un rey sirio, llamado Antíoco Epífanes, ¿ve?, entró al templo de Dios. Él era un rey sirio, ¿ve?, y él fue 160 años antes de Jesucristo al templo de Jerusalén. ¿Y sabe lo que hizo este sinvergüenza? Entró al lugar santísimo, abrió las cortinas del templo y puso en medio del lugar santísimo la estatua del dios Júpiter olímpico, y comenzó a quemar en el altar del incienso de Dios, incienso para Júpiter olímpico. Imagínense. Luego, en la parte del altar, ustedes recuerdan el altar del sacrificio, ¿verdad? En el altar del sacrificio sacrificó él mismo un cerdo, hermano. Y sabe que el cerdo es prohibido en la religión judía. Sacrificó un cerdo, hizo caldo de chanchito y se lo dio a los sacerdotes. Y los sacerdotes se contaminaron tomando la sangre el caldo de cerdo. Luego se fue al atrio y contrató prostitutas en todo el atrio del templo para que se acostaran con los griegos. Profanó el templo de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer el anticristo a la mitad de la tribulación? Va a ser lo mismo. El anticristo también entrará al templo de Dios y lo va a profanar. Entonces, ese espíritu del anticristo que va a estar en el anticristo final, ha estado anteriormente en Antíoco Epífanes. Sí, el mismo espíritu de profanación. No solamente ha estado en él, ha estado en Adolfo Hitler. ¿Me entienden o no? Adolfo Hitler era un prototipo del anticristo. Porque el anticristo, por ejemplo, tiene una ideología de exterminio masivo para los judíos. ¿Y qué va a hacer el anticristo final? También lo mismo, exterminar judíos. Entonces,
es cierto que Juan dice, oíste que el anticristo viene, pero de cierto yo digo que han salido muchos anticristos, sí, porque había muchas personas que tenían el prototipo y la característica del último anticristo, pero no significa que no va a venir, sí va a venir. Entonces cuando Pablo le escribe a la iglesia bautista en Tesalónica acerca de la venida del anticristo, él escribe esto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos para allá. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 3 al 8. Dice, nadie les engañe, les dice a los hermanos de allí en Tesalónica, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Cristo. No vendrá Cristo. Amén. ¿Ya? No vendrá Cristo sin que antes venga la Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Renegar. Renegar de la fe. Aunque hay un comentarista muy respetado, el doctor de White Pentecost, que es ya falleció, pero es un comentarista muy interesante. Él interpreta la palabra apostasía como separación. Y es lo lógico, ¿verdad? Porque apostasía significa separarse. Cuando alguien dice, usted ha caído en apostasía, ¿qué significa? Que usted se ha separado. Usted se ha alejado de lo correcto, es apostasía. Pero es que la palabra apostasía es una transliteración del griego que es apostasis, separarse. Así que está transliterado, no está traducido. Pero si yo tuviera que traducirlo, sería, nadie les engañe porque no vendrá en su segunda venida en gloria Jesús sin que antes venga la separación. La separación. ¿Pero separación de qué? El arrebatamiento de la iglesia. O sea, la apostasía allí, si uno lo traduce, no significaría apostatar de la fe, sino significaría ser separado de la tierra hacia el cielo en el arrebatamiento. Bueno, algunos lo creen así. Y dice, y entonces se manifiesta el hombre de pecado. Claro, porque el hombre de pecado, que es el anticristo, se va a manifestar después del arrebatamiento. ¿O usted se quiere quedar? ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Amén? ¿Se quieren quedar, hermanos? Cuidado, no se vaya a quedar con el anticristo. Ya, entonces, no nos vamos a quedar. Estamos salvos por el Señor. Y luego dice, luego que viene la apostasía, o sea, la separación, el arrebatamiento, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego continúa, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? Oiga, qué mejor hermano, qué mejor maestro que Pablo. ¿Usted se imagina que yo le diga, el próximo domingo, hermano, está con nosotros el apóstol Pablo viniendo aquí a enseñarnos escatología? Oiga, qué tremendo. Yo creo que todos estaríamos aquí bien sentaditos desde las 4, hermanos, que no nos suelen la siesta, ¿verdad? Para que nos enseñe lo que va a pasar al final de los lados. Porque, ojo, el apóstol Pablo todo lo que sabía, ¿cómo lo sabía el apóstol Pablo? El mismo Dios lo enseñó. Claro, dice la Biblia que el mismo Jesús lo arrebató al cielo y le dio discipulado 3 años en el cielo. ¿Usted entiende eso? Se fue al cielo, Dios lo arrebató. Y durante 3 años y medio, cuando él estuvo en Arabia, Dios se lo llevó y Jesús le enseñó hasta oficiar la Santa Cena. Mira. Imagínense. Por eso dice, yo mismo lo recibí del Señor. O sea, a Pedro le habré enseñado, pues, bueno, Jesús mientras estaba en la tierra, cómo servir la cena. No, a mí me lo enseñó el mismo Jesús, dice, en el cielo. Tremendo, ¿verdad? En gloria. Esa fue la manera como Pablo lo recibió. Y dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. A ver. ¿Qué es lo que detiene qué? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. O sea, el anticristo no puede manifestarse porque algo le está deteniendo. Y luego dice, porque ya está en acción, tiempo presente. Dice, el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste? El misterio de la iniquidad consiste en que Dios le va a dar al mal poder durante 7 años. Es el misterio de la iniquidad.
el poder que tendrá el mal de hacer durante 7 años la destrucción del mundo por medio del anticristo. O sea, ya está en acción. ¿Sabe qué? Es como cuando se reúnen los ingenieros para poder hacer una vía o para poder hacer un puente. Se reúnen todos y comienzan a organizar, a ver, a analizar, etcétera. Sacan sus planos y dicen, ya, aquí está el proyecto, vamos a realizar ese proyecto, ¿verdad? Los demonios ya se están organizando. Ya están, desde la época del apóstol Pablo están organizados, mire usted. Ya tienen todo analizado. Saben hasta la persona quién va a ser. O sea, todo ya está organizado y saben cómo van a dirigir todas estas situaciones. O sea, ellos ya lo saben, ya está en acción ese misterio. Solo hay quien al presente lo detiene. Algo está deteniendo ese misterio de la iniquidad. La iglesia. Hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Cuando ese estorbo sea quitado, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según el apóstol Pablo, hay algo que actualmente está impidiendo que el anticristo se manifieste. Ahora, la Biblia dice, pero cuando eso sea sacado, entonces se va a manifestar el anticristo. Ahora, hay muchas opiniones al respecto. Algunos dicen, bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué dicen que es el Espíritu Santo? Ah, porque el Espíritu Santo, ya no va a estar durante la gran tribulación. Porque cuando la iglesia se va, también se va el Espíritu Santo. Entonces, eso que detiene es el Espíritu Santo. Sin embargo, durante la gran tribulación, vemos a 144,000 judíos y israelitas convirtiéndose. Vemos una gran muchedumbre convirtiéndose. Vemos 2 testigos haciendo milagros. ¿Y lo hacen por el poder de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿estará todavía el Espíritu Santo en la tierra? Sí. Sí, o sea, habrá actividad espiritual, el Espíritu Santo estará todavía en la tierra. Otros dicen en la iglesia. Sin embargo, si usted lee bien, los pronombres que se le da son masculinos. Dice, hasta que aquello, no aquella. ¿Ve? Inclusive el masculino, el pronombre es neutro. Y cuando la Biblia dice, quien al presente lo detiene, también es masculino. Entonces, no se está refiriendo a la iglesia. Porque si se refiriera a la iglesia, utilizaría un pronombre femenino. ¿Entiéndanlo? Pero Pablo dice, ustedes ya saben. O sea, los de Tesalónica sí sabían. El problema es que no nos dejaron escrito qué cosa era. Ahora, ¿qué es lo que está deteniendo al misterio de la iniquidad? ¿El Espíritu Santo? No. ¿La iglesia? No. ¿Qué está impidiendo que ese misterio de iniquidad avance? El misterio de la piedad. Hay un misterio que se llama el misterio de la piedad. ¿Sabías? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Si usted quiere, apúntelo en su Biblia como referencia. Ese misterio de la iniquidad, apunte ahí, 1 Timoteo 3:16, para que él compruebe qué es lo que está impidiendo el misterio de la iniquidad. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la... Claro, ¿es la antítesis o no? ¿Es la antítesis o no? Claro. Por un lado tengo el misterio de la iniquidad, y ahora en el otro lado tengo el misterio de la piedad. Ahora, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Dios fue visto manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad tiene que ver con la predicación a los gentiles. ¿Me está escuchando aquí? Sin embargo, la gran tribulación tiene que ver con gentiles o con judíos. Con judíos, no con gentiles. ¿Me entienden o no? Mientras que el misterio de la piedad es la proclamación del reino a los gentiles,
La gran tribulación es el castigo de Dios a los judíos. ¿Entienden o no? Y la gran tribulación es la actividad del misterio de la iniquidad. Entonces, ¿qué está impidiendo que el misterio de la iniquidad empiece? El misterio de la piedad. Por eso dice la Biblia, y cuando se complete la plenitud de los gentiles, entonces vendrá el Señor. ¿Entienden o no? Cuando el último gentil sea salvado, porque Dios tiene un número, y cuando el último gentil sea salvado, nos vamos para el cielo, hermano. Se acabó el misterio de la piedad. Y empieza el misterio de la iniquidad. Pero entonces tendríamos que interpretar que si es así, no va a haber un solo gentil en la tierra cuando se manifieste. No. Gentil salvo. Estamos hablando de la predicación a los gentiles. Usted está diciendo, la tribulación la van a pasar muchos gentiles también entonces. Sí, pero el punto principal, ¿quién es? El pueblo de Israel. Exacto. O sea, el trato es con Israel. Por eso durante las 70 semanas de Daniel, Dios le dice a Daniel, 70 semanas voy a tratar con tu pueblo, no con el mundo. Amén. Pero aquí, cuando dice usted que el misterio de la piedad consiste también en la predicación del Evangelio. A los gentiles. Correcto. ¿No van a ser esos 144 judíos, 144.000 judíos, van a predicar el Evangelio también? Sí. Entonces. Sí, no. A ver. Van a predicar el Evangelio, sí. Ya. O sea, la salvación va a seguir normal para gentiles y judíos. Correcto. Van a seguir. Pero el trato especial de Dios, actualmente ¿con quién está? Ahorita. Con la iglesia, con los gentiles. Por eso Israel está endurecido. ¿Entienden o no? Pero durante la gran tribulación, pero ojo, ¿el trato con quién será? Hoy en día hay judíos que se han convertido sí, muchos. pero no en la nación. Ah, bueno. El ideal de Dios es que toda la nación sea salva. Ese es el ideal de Dios. Por eso el trato de Dios durante la tribulación será específicamente con los judíos. Otra pregunta, quiero que quede bien claro. Pero van a haber gentiles que van a sufrir persecución. Sí, van a ver, sí, pero el trato es con los específicamente con Israel. Sí. Dios tiene elegidos a los gentiles una cantidad. Cuando ya tenga esa cantidad de saldo en los gentiles, recién el Señor va a llevarnos a su gloria. Exacto. O sea, Dios actualmente tiene una cantidad de gentiles que van a ser salvos. Cuando el último gentil sea salvo, se acabó el tiempo de la iglesia. La iglesia sube al cielo y entonces empieza el trato con Israel. Pastor, pero eso no quiere decir que después van a haber gentiles que también van a ser salvos. Sí, en la tribulación. esos gentiles salvos durante la tribulación no son la iglesia. No son la iglesia, porque la iglesia termina en el arrebatamiento. Esos gentiles salvos se le llaman las naciones salvas. No se le llama la iglesia, porque la iglesia acaba. Es más, la iglesia ¿con qué acaba? Con la coronación y los premios en el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Mientras en la tierra está la gran tribulación, en el cielo está el tribunal de Cristo. Entonces ya no podrían, estas personas, estos gentiles, no podrían ser considerados dentro de la iglesia porque ya se está realizando arriba el tribunal de Cristo. Pero son santos igual, si son salvos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que son pueblos distintos. O sea, para Dios, las personas, los gentiles que se conviertan durante la tribulación, Él les llama naciones salvas, no les llama la iglesia. La iglesia específicamente tiene que ver en una relación personal con Jesucristo. Es la esposa de Cristo. Nunca se menciona que las naciones salvas sean esposa de Cristo. Pero ¿con quién más van a tener relaciones esos gentiles salvos? O sea, no, tienen su comunión con Dios. Amén. Van a estar en el templo de Dios. Van a ser santos y salvos porque creyeron en Jesucristo. Sí, entonces, pero la relación especial de Cristo con su esposa, la iglesia, va a ser con los que tengan la salvación hasta el arrebatamiento. O sea, es una relación, por eso es un gran privilegio, hermano. Por eso el privilegio más grande lo tenemos nosotros hoy. ¿Entienden o no? Porque nosotros somos ahora la esposa. Lógicamente muchos se van a convertir después del arrebatamiento, pero ya no son parte de la esposa. Nosotros sí somos parte de la esposa. Y aunque esas naciones gentiles van a ir al cielo y van a disfrutar de los beneficios igual que nosotros, nuestra relación con Cristo va a ser mucho más íntima que la de ellos. Ellos van a ser parte de los decapitados. Muchos van a ser decapitados, otros pasarán vivos al milenio. Y otros hasta pasarán vivos a la eternidad.
O sea, en realidad es un curso bastante amplio para poder Perdón, la estudiar. última. ¿Y esos decapitados van a resucitar? Sí, Y van a estar con cuerpos glorificados. Sí, van a estar. ¿Por qué? Porque, pero ¿por qué van a tener cuerpos glorificados si no son parte de la iglesia? Porque el propósito de los seres humanos es que los seres humanos, no los cristianos, sino los seres humanos, tengan la imagen de la gloria de Dios como Jesús. ¿Pero en qué resurrección, pastor? Si solamente hay dos. Ya, van a ser resucitados al principio del milenio. O sea, la primera resurrección tiene 3 fases. Escuchen aquí. La primera resurrección tiene 3 fases. ¿Ok? La primera resurrección empieza ¿cuándo? En la tribulación, en el rapto, perdón. No. La primera resurrección ya empezó con Jesús. Perdón. Con Jesús. Por eso dice, vamos a 1 Corintios 15. Perdóneme, hermano, que me extiende un poquito por aquí. No, está bien, para entenderlo bien. Amén. Capítulo 15. 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 15. Versículo número 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad o no? Dice, primicias de los que durmieron es hecho, o sea, el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, o sea, las resurrecciones. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. Pero pregunta, a ver, escucha. La venida de Cristo, ¿cuántas fases tiene? 2. 2 fases. Y cada fase está dividida por un periodo de 3 años y medio. 7 años. Ah, 7 años. O sea, entre el arrebatamiento y entre la segunda venida hay 7 años. ¿Estamos o no? O sea, cada una 3 años y medio. No. El arrebatamiento y luego 7 años y la segunda venida. ¿Ok? Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, esos 2 eventos, aunque separados, son, ¿no se escucha? ¿Sí? Son un solo evento, la segunda venida de Cristo. Son 3 etapas. O sea, son 2 eventos con un solo nombre, la segunda venida de Jesús. Porque el arrebatamiento tiene que ver con la iglesia, pero la segunda venida con Israel. ¿Entienden o no? Pero esos 2 eventos tienen que ver con la segunda venida. Por eso cuando la Biblia dice los que son de Cristo en su venida, ¿qué está diciendo? Claro, o sea, está diciendo que van a ver la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento. Todos los que hayan muerto en Cristo en el arrebatamiento van a resucitar. Pero luego hay 7 años de gran tribulación, ¿verdad? Esas personas que mueran durante la gran tribulación van a esperar la segunda venida de Cristo en gloria. Y cuando Cristo venga en gloria y reine en el milenio, se inicia la resurrección de los mártires de la gran tribulación, judíos y gentiles. Van a resucitar al inicio del milenio. Miren lo que dice Apocalipsis, acá lo van a entender. Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice, y vi tronos durante el milenio, ¿verdad? Verso 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, ¿ve? Por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Mira acá, a ver, mira acá. Dice, verso 4. Y vi tronos. Cristo viene y se pone en tronos. Dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y luego dice, y vi las almas de los decapitados. Hay 2 grupos. ¿O no hay 2 grupos? El primer grupo son los que se sientan en los tronos con Cristo y tienen la facultad de juzgar. Y el otro grupo son los decapitados, las almas de los decapitados durante la tribulación. ¿Quiénes son los que reciben esa facultad de juzgar?
Nosotros la iglesia, porque Cristo ha prometido que reinaremos juntamente con Él. ¿No van a haber millones de tronos entonces? Por eso dice, y vi tronos. No indica la cantidad. ¿No se refiere a los tronos de los ancianos que están? No. Está hablando de la tierra en el milenio. Dice, y vi a los que se les dio la facultad de juzgar, que somos nosotros los cristianos. Y luego dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Qué pasó? Resucitaron. Resucitaron. Oiga, pero si nosotros ya habíamos, si muchos ya habían resucitado durante el arrebatamiento, es que este es otro grupo. Este es otro grupo distinto. Acá van a resucitar los mártires de la tribulación. Y luego dice, y vivieron y también reinaron con Cristo. Pero verso 5, pero los otros muertos, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Pastor, pero podría aquí referir, disculpe, ¿no? Pero aquí, como no dice que murieron, podría referir a los que quedaron vivos de la tribulación y pasaron al milenio. Perdón, no entiendo. No, usted, o sea, aquí no dice que murieron y que resucitaron, ¿correcto? Sino dice, y los que quedaron vivos, o sea, pasaron vivos al milenio. No, dice, y vivieron. Vivieron, bueno, o sea, pueden haber pasado vivos al milenio. No, porque dice, y vi las almas. Las almas de los decapitados. ¿Cómo podría ser sin cabeza Bueno, durante 7 años? como no dice los resucitados, pensé que era parte de los vivos. No. Ahí dice, y vivieron. O sea, fueron personas a los que les decapitaron y sus almas estuvieron allí esperando la segunda venida, el milenio. Y allí viven, o sea, resucitan y reinan con Cristo. Verso 5, pero los otros muertos, o sea, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero miren la aclaración, esta es la primera resurrección. Un momentito, ¿acaso la primera resurrección no fue en el arrebatamiento? No fue con Cristo, pues. Claro, fue en el arrebatamiento. Pero estamos ahora en esta escena. ¿Dónde estamos? En el milenio, 7 años después. Y cuando resucitan los mártires de la tribulación, dice Juan, esta es la primera resurrección. Y cuando uno lo lee en el griego, no dice así. En el griego dice, se completó la primera resurrección. O sea, la primera resurrección tiene 3 fases. 1, Cristo las primicias. Cuando resucita el Señor. Cristo resucita y empieza la resurrección de los santos. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de los muertos. Luego los que son de Cristo en el arrebatamiento. Y luego los mártires de la tribulación. Cuando los mártires de la tribulación resucitan al inicio del milenio, esos 3 grupos forman la primera resurrección. ¿Amén? Amén. Esos 3 grupos forman la primera resurrección. ¿Quedó claro? Amén. Más claro ni las aguas del río Rímac, ¿verdad? A ver si lo escribe, lo copia, lo Amén, sí, está en el videíto. Entonces, esos 3 grupos quedan como la primera resurrección. Luego de eso pasan 1000 años. Y luego viene la segunda resurrección, donde todos los incrédulos, desde Caín hasta el último incrédulo, van a resucitar para enfrentarse al Señor e ir directamente al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo quedó claro. No se quede con la duda, hermano. Pregunta ahorita o calle para siempre. Amén. ¿Está claro? Amén. Santo. Clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí. ¿Y esos 3 años y medio que hay de Daniel, dónde queda? Daniel menciona 3 años y medio. Sí, menciona... lo que pasa es que a veces encontramos en Daniel o en Apocalipsis que a veces se hace énfasis o en tiempo, si la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Amén. O el mismo Juan hace, por ejemplo, en Apocalipsis 11 dice, y fueron 42 meses. Si usted saca su cuenta, son 3 años y medio. O por ejemplo dice en Apocalipsis 12, y a la mujer se le dio 1260 días para que corriera y se escapara de la bestia. 1260 días son 3 años y medio. Entonces, ¿por qué la Biblia a veces menciona 3 años y medio y no 7 años? ¿Por qué? Porque de esos 7 años, al parecer,
3 años y medio últimos va a ser una intensificación. O sea, hay tribulación y gran tribulación, por decirlo así. Algunos le llaman tribulación y gran tribulación. Yo prefiero llamarle la gran tribulación a todo. Correcto. ¿No? Pero hay una masificación de juicios. Miren, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Los 3 años y medio posteriores van a ser terribles después. Exacto. Por eso a veces Juan o Daniel dicen que hay una intensificación los últimos 3 años y medio. Me lo voy a explicar así. Cuando Cristo abre el último sello, ¿cuántos sellos eran? 7. ¿Y cuántos vamos ahorita? 7. No, 6, porque después... Vamos 6. Oiga, pues estamos aquí en el capítulo 7, sí, pero van 6. En el capítulo 8 se abre el 7º sello. ¿Y sabe qué? Cuando se abre el 7º sello, ya la siguiente clase mejor venga. Vamos a ver todos los juicios que suceden, hermano. Terrible, ¿no? Todos los juicios que suceden durante los últimos 3 años y medio van a ser juicios inmediatos, hermano. Constante. Van a ser juicio tras juicio. La gente no va a poder ni respirar. Dios va a sofocar de su ira. Por eso dice la Biblia que la copa de su ira está reservada para la gente del mundo. O sea, toda la ira que Dios no puede desatar ahora, lo va a desatar durante la gran tribulación. Por eso nosotros no vamos a estar. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido puestos para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Se va a tener un momento Ahora, cuando la gente va a querer morir y no va a haber muerte. exacto. La muerte va a ser quitada de la tierra. Ahora, si alguien quiere obstinarse en quedarse, quédese, pues ya. ¿Qué puedo hacer? Porque hay gente que dice, no, que sí vamos a pasar la tribulación, quédese, pues ya. Después le toma foto y nos manda por WhatsApp. Pero hermano, no nos vamos a quedar. Amén, no nos vamos a quedar. Continuamos, hermano, continuamos. Si no, no termino por aquí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que detiene? Oiga aquí. Al misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Amén. Amén. El misterio de la piedad. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios, hermanos, tiene toda la historia escrita? Toda la historia, todo el futuro Dios lo tiene escrito. Mire, todo lo que va a suceder, hermanos, es perfecto el plan de Dios. Pero este sermón lo vamos a continuar la siguiente clase, porque se nos fue la hora. Mire, ya son 7:30, así de rápido. Ni el primer punto hemos alcanzado. Pero me gusta, hermanos, que hayamos analizado un poquito más la Biblia. Amén, amén. Que hayamos aprendido un poquito más. No pierda su boletín, Amén. no lo pierda, tráigalo la siguiente semana para continuar con este interesante estudio. La gran muchedumbre que Dios va a salvar durante la gran tribulación. Amén. Bien, hermanos, oremos al Señor.